Alucinación en Cuaresma. Esta leyenda es de Ocotlán, Jalisco. Ocurrió en los años 40 en la Cuaresma. Alejandro trabajaba para una cigarrera y su función era distribuir los cigarros en las diferentes tiendas de la región. Así que por su trabajo tenía que recorrer diferentes zonas. Llegó a Ocotlán días previos a Semana Santa. Así que se apresuró a realizar su trabajo, pues ya en la Semana Mayor difícilmente podría repartir los cigarros, pues muchas tiendas cerraban y no laboraban hasta varios días después. Alejandro llegó a un hotel del centro de Ocotlán, llegó a levantar pedidos y a entregar la mercancía que llevaba. Se apresuró y el Jueves Santo tenía el día libre, así que fue de visita al lago Chapálico y disfrutó de los ricos platillos que ahí se ofrecían. Ya entrada la noche, Alejandro se metió en una cantina y comenzó a beber como si no existiera un mañana. El hombre era atractivo, así que no faltó la damisela que se acercó a él para ofrecerle su compañía, lo cual despertó la molestia entre los hombres del lugar, pues no les parecía que un forastero llegara a quitarle a sus mujeres. Un hombre mal encarado se levantó de su mesa. Alcoholizado se acercó a él con la intención de echarle pleito. Alejandro ni se inmutó con la presencia de este hombre, pues en su forma de ver no había hecho nada malo. El hombre que le cantó pleito le mostró un cuchillo. En ese momento se escuchó una voz que dijo fuerte: "A este mejor déjalo en paz, porque él no se está metiendo con ustedes". El hombre del cuchillo vio que quien lo estaba encarando era una persona alta, robusta, con una mirada retadora que calzaba guaraches. Portaba sombrero de paja y llevaba un enorme cuchillo sayulteco. El hombre que quería lastimar a Alejandro agachó la mirada, se dio la media vuelta y se retiró. Alejandro le agradeció al hombre del sombrero que lo hubiera defendido, y sin querer tener más problemas, le dijo que mejor se retiraba. El hombre que lo defendió se ofreció a acompañarlo al lugar donde se estaba hospedando, y Alejandro aceptó. Los dos salieron de la cantina y se dirigieron al hotel. Había comenzado a llover y no había medios de transporte a esa hora de la madrugada, así que tuvieron que irse caminando. Con el frío de la madrugada, la borrachera que tenía Alejandro se le quitó. Alejandro y su nuevo amigo platicaron de cosas triviales, y nada extraño notó el distribuidor de cigarros. Antes de llegar al hotel escucharon unas voces que venían cerca de una calle aledaña a la que ellos caminaban. Alejandro se sintió atraído por esas voces y le pidió a su nuevo amigo que fueran a ver quiénes hablaban. Llegaron a una casa bastante antigua. Tenían las ventanas abiertas, así como su puerta. Estaban dos señoras que estaban arreglando a la Virgen de Dolores. Las señoras se portaron amables y les ofrecieron de beber un té de naranjo. Alejandro y su acompañante aceptaron las bebidas y disfrutaron de la compañía de estas mujeres. Al terminar de beber y quitarse el frío de la madrugada, se despidieron de ellas y se retiraron. El hombre del sombrero acompañó a Alejandro a su hotel y se despidió de él dándole un fuerte apretón de manos. El agente viajero antes le ofreció darle una propina por haberlo acompañado y librado de problemas, pero el señor del sombrero se rehusó, diciéndole que mejor la próxima vez que regresara por estos lugares lo buscara y le invitara de comer. A la mañana siguiente, Alejandro decidió buscar de nuevo al señor del sombrero y a las señoras que le habían ofrecido de beber té durante la madrugada. Traía unos calendarios de la cigarrera y quería regalárselos, pues no sabía cuándo regresaría a este lugar y no veía la razón de esperar a que volviera, así que se dio a la tarea de buscarlos. Alejandro logró recordar el camino y sin problemas llegó a la casa de las señoras, pero la casa estaba en ruinas, como si tuviera varios años de estar abandonada. Alejandro preguntó entre los vecinos y estos le informaron que ahí habían vivido unas señoras que eran muy devotas de la Virgen de Dolores, pero que ya habían fallecido hacía tiempo. Sobre el hombre del sombrero se enteró que también éste ya había muerto. El hombre enamorado.
Esta leyenda perdió mucha de realidad porque los nombres de los personajes principales se olvidaron con el tiempo, pero la historia sigue siendo la misma. Por ello, creo que no es necesario saberlos, basta y sobra saber que el relato fue verdadero. Un hombre que había nacido en fina cuna estaba consciente de que pronto heredaría las tierras de su padre, y con ello se iba a convertir en uno de los hombres más ricos de la ciudad capital. Les estoy hablando de principios del siglo XIX. Nuestro personaje estaba completamente enamorado de una bella joven y conocía muy bien a sus padres, quienes también tenían una buena posición económica, lo que no representaba impedimento para que se casaran. Sin embargo, cuando el padre de la joven aceptó, ésta enfermó gravemente y al poco tiempo murió. Aquella fecha, aunque no se recuerda muy bien, se asegura que la joven murió un domingo de Ramos. El hombre sintió mucho el deceso y jamás se casó. Incluso incrementó más su riqueza, y sin embargo siempre se le veía triste y con la mirada perdida. Durante 55 años, hasta su muerte, el hombre pasó cada domingo de Ramos con la hermana de la joven y su esposo, pensando con amor en ella y lo que pudo haber sido. Su frustrado amor lo llevó a estar al pendiente siempre de si había vida después de la muerte. Según se dice, el hombre juró que cuando muriera iba a dar parte de si encontró o no a su amor en el más allá. Así, los mensajes comenzaron a hacerse presentes poco después de su muerte. Quien lo comenzó a ver fue una psíquica que nada sabía del caso. Comenzó a recibir los mensajes por medio de la escritura automática con referencias griegas y latinas, así como con símbolos misteriosos. Pero eso no fue todo, sino que muchos hombres más en toda la ciudad comenzaron a ver al hombre que les pedía escribieran sus mensajes. La mayoría de estos hombres no tenían contacto entre sí e ignoraban el amor y la promesa que este hombre había hecho. Sin embargo, cuando los hijos de la hermana de la joven conocieron la historia, se dieron cuenta de que se trataba del eterno enamorado de su tía, a quien no conocieron, y los cercanos a ellos fueron quienes la nombraron la mujer del domingo de Ramos, pues sabían que el espíritu de aquel hombre la estaba buscando. Aquellos mensajes parecían no tener sentido, pero cuando fueron unidos todos se dieron cuenta de que se referían a la mujer del domingo de Ramos. Por ello, era necesario saber si aquel hombre, quien acababa de fallecer, se había reunido o no con su amada. Días después, algunos psíquicos aseguraron que en verdad el hombre había visto a la joven, la cual, al igual que él, estaba todavía enamorada. Por supuesto que esto nunca se pudo confirmar, pues nadie sabe si estas personas decían o no la verdad. Pero lo que sí se sabe es que la historia del hombre que nunca se casó porque su amor falleció, se convirtió en toda una leyenda, y que aquellos mensajes que llegaron del más allá tuvieron sentido cuando se relacionaron con él. El degollado de la noria. Hablar del degollado de la noria es tan similar como hablar del demonio. Los habitantes de este poblado de Guanajuato le tienen tanto miedo que muy pocos se atreven a contar la historia. Este no es el caso de Doña María, quien tuvo un papel muy especial en lo sucedido. Se cree que el degollado es su pariente que viene del más allá con el objetivo de advertirles a todos el peligro que se corre en esas regiones. María tenía 10 años cuando su madre la envió a vivir con su tía la noria, pues ella no podía mantenerla y su parienta estaba incapacitada para valerse por sí sola. Hacía tiempo que estaba muy enferma. La tía de María había concebido un solo hijo, pero tenerlo era exactamente lo mismo que no tenerlo, pues era parrandero y agresivo. La niña sabía que su tía estaba muy enferma, y le daba mucha rabia saber que su primo no era capaz ni siquiera de ayudarla. Por ello aceptó gustosa la invitación. Ella nunca supo el verdadero motivo de enviarla ahí. María estaba consciente de que pronto su tía iba a morir, y no quería que pasara los últimos días de su vida esperanzada en un joven que al parecer nunca iba a sentar cabeza. La mujer poseía un terreno muy grande, el cual era el motivo por el que el joven no se fuera de una buena vez de su casa, pues deseaba heredar aquellas tierras. El muchacho deseaba más la muerte de su madre que su recuperación, considerando a María un estorbo para sus propósitos. Por ello, en cuanto llegó la niña,
inventó muchas situaciones para hacerla sufrir. Una noche, el primo llegó bastante borracho. Entre gritos, patadas y maldiciones, entró a buscar a su madre, quien dormía con la pequeña. La mujer no tuvo más remedio que correr a su escandaloso hijo, advirtiéndole que no volviera a su casa si no se le bajaba la borrachera. Este, enfurecido, le gritó su deseo de que muriera. A la mañana siguiente, María tuvo que ir como de costumbre por las tortillas. Ahí se topó con un grupo de mujeres quienes comentaban lo sucedido en la noche. Al parecer habían escuchado claramente que la carreta de la muerte había pasado por el lugar. La pequeña, llena de curiosidad, se acercó para enterarse de lo sucedido, pues no alcanzaba a comprender lo que aquellas personas decían. Cuando la niña volvió a su casa, estaba llena de intriga. Por ello, lo primero que hizo fue preguntarle a su tía sobre la carreta de la muerte. La mujer al escuchar esto se persignó, pues había una creencia popular que aseguraba que cuando la carreta se escuchaba rondando por las empedradas calles de la noria, de seguro alguien no tardaba en morirse. La niña se asustó al pensar que se podría tratar de su tía, pero como era de suponerse, pronto se le olvidó todo y volvió a su vida cotidiana, en la que no podía dejar de molestarse con su primo, pues aparte de ser un borracho, era un grosero engreído. Esa tarde regresó el primo a la casa, aparentemente furioso y reclamándole a su madre por qué lo había corrido, si después lo iba a buscar. Pero la tía se mostró más que sorprendida, ya que ella en ningún momento había ido a buscarlo, ni mucho menos la había ido a gritar por los montes como aseguraba el joven. El primo al parecer estaba muy indignado, y no obstante de no haber bebido aquella noche, tampoco llegó a dormir. Al día siguiente, cuando María fue por el mandado, se topó con las mismas personas del día anterior, y curiosamente estaban hablando de lo mismo, solo que ahora aseguraban que la carreta se dirigió a la casa del huerto. La niña nuevamente se asustó y corrió a preguntarle a su tía. La anciana le respondió que de acuerdo con la creencia, todos aquellos que lleguen a escuchar la carreta de la muerte no pueden asomarse, pues de hacerlo, la muerte los podría confundir con la persona que anda buscando y que cuando se da cuenta de que no lo son, se encoleriza partiéndoles el cuello con su guadaña. Estas palabras lograron inquietar mucho a María, quien no pudo hacer menos que pensar todo el día en ello, ya que aquel huerto donde decían haber escuchado la carreta era precisamente el huerto de la tía, donde se encontraba su primo, lo cual significaba que en efecto la muerte estaba detrás de la anciana. Sin embargo, después de repasarlo un rato, la niña se armó de valor y fue hasta la casa del huerto a buscar a su primo, pues tal vez él también corría peligro si llegaba a asomarse cuando la carreta pasara por el lugar. Cuando llegó, el primo estaba tendido en la cama. En cuanto éste se dio cuenta de la presencia de la niña, la corrió sin dejarla hablar. Esa misma noche llegó el primo y sin más, tomó a la niña de los cabellos advirtiéndole que ya no quería que lo estuviera molestando, y menos con sus historias absurdas. La tía trató de levantarse para defender a la pequeña, pero todo fue inútil. Cayó al piso. El joven creyó que la mujer había muerto y desesperado salió huyendo. Así pasaron los días sin que supieran nada de él. Una tarde volvió muy molesto alegando lo mismo, que su madre lo había ido a buscar en varias ocasiones, todas al caer la noche. La tía le dijo que no podía ser otra cosa que la respuesta a sus malas acciones, cosa que molestó nuevamente al joven, quien desesperado gritó que no iba a conseguir que él creyera en esas cosas. La tía le rogó que por nada del mundo le fuera a abrir la puerta, que ni siquiera se asomara a la ventana, pero él, que estaba tan molesto, le advirtió que no lo volvería a buscar. Y fue esa misma noche cuando aquellas advertencias no le sirvieron de nada, porque en cuanto los perros comenzaron a aullar, el joven salió muy molesto, pero al no ver nada, volvió a meterse a su casa echando 1000 maldiciones. El viento comenzó a soplar con mayor intensidad y todo el pueblo se despertó ante el escándalo. Todos escucharon el fuerte grito que provenía de la casa del huerto. La tía, alarmada, le pidió a María que buscara a su vecino para que fueran a ver a su prima. La niña obedeció y, acompañada por varias personas, se encaminó hacia el huerto. Se cuenta que lo encontraron en el portal de la puerta con el cuello partido en dos y con una mueca de terror en los ojos.
María y su tía sabían lo que había ocurrido y no tuvieron más remedio que rogar por el alma del muchacho para que descansara y no deambulara por el huerto debido a la trágica muerte que había tenido. Sin embargo, dicen que cada vez que alguien va a morir en la noria, no solo se escuchan los galopes de caballo y los rechinidos de una carreta, sino que además se oye al joven gritar, pues al parecer todavía piensa que la muerte corre tras él. La deuda. Cuentan por ahí que si una persona muere trágicamente y en su corazón existía rencor, ese lugar queda marcado por la sed de venganza, por las ansias de querer cobrarse una deuda. En el siglo XVIII ocurrieron muchos sucesos de este tipo que marcaron las principales calles de la ciudad. Este es el caso de lo que hoy conocemos como la calle de Santa María, en donde en aquella época se ubicaba una taberna muy famosa, porque justamente en ese sitio se reunían los maleantes más temidos de entonces. Se cree que la verdadera razón por la cual la taberna se volvió famosa fue por el temor que tenían las autoridades de entrar, pues según dicen, ahí apuñalaban a cualquier representante de la ley que quisiera poner orden. Pedro era el lampón más conocido por todos. Además de ser certero con su espada, siempre llevaba la cartera llena de oro, por lo que muy a menudo pagaba la cuenta de cuanto maleante estuviera en la taberna. Cierta noche, Pedro invitó a unos cuantos a que siguieran bebiendo en su casa. Quienes recibieron la invitación fueron con gusto. Para llegar hasta el lugar, tuvieron que atravesar el cementerio, lo cual hicieron con burlas y empujones, moviendo una que otra lápida y pateando cuanta tierra tuvieran enfrente. Muestra de que el respeto no iba de la mano con ellos. Ya entrada la noche y bastante pasados de copas, se abrió con violencia una de las ventanas, dejando entrar un aire aterrador. Los presentes se sintieron intimidados y le pidieron a Pedro que cerrara la ventana, pero éste se negó argumentando que disfrutaba los lamentos de los muertos, que eran como un coro para sus oídos y que de ellos vivía feliz. Y no estaba tan equivocado. Por lo que nadie sabía es que Pedro obtenía su oro de aquellas personas que ya no podían defenderse. Pero como sus compañeros de copas no soportaron más sus palabras, tomaron sus pertenencias y salieron del lugar. Esto no le importó a Pedro, quien estaba seguro de que pronto enterrarían a uno de los viejos más ricos de la ciudad, lo que seguramente le dejaría una cuantiosa fortuna. Ese momento no tardó mucho en llegar, pues el viejo estaba tan enfermo que al cabo de 3 días ya celebraban su sepelio. Pedro esperó a que anocheciera para poder profanar la tumba del rico hombre, y como era de esperarse, aquel fue enterrado con sus joyas más preciosas y con finas vestiduras. De todo se apropió el ladrón. Aquel robo parecía todo un éxito, a no ser porque en aquella ocasión su vecina lo sorprendió. Claramente el ladrón vio cómo la anciana lo observaba fijamente tras la ventana, llegando con esto a desatar su furia contra ella. En cuanto el día llegó, se presentó hasta su puerta insultándola y advirtiéndole guardar silencio. Esta mujer tenía fama de ser bruja, y recordemos que en aquella época se castigaban a todas aquellas personas que se creían tenían pacto con el diablo. Pero tal vez la mujer se hubiera salvado de la Inquisición si no hubiera sido porque Pedro le dio más fama de la que ya tenía. Le hizo creer a todos que él era testigo de sus actos de hechicería, y pronto los inquisidores fueron a apresarla. Su condena sería la horca, y para ayudarla a salvar su alma del infierno, la enterrarían en el cementerio junto al viejo que había muerto días atrás. Pedro estaba feliz porque sabía que con su muerte su secreto estaría a salvo. Él fue de las pocas personas que estuvieron presentes en su condena. Justo en el momento de la sentencia, la mujer le lanzó una mirada desafiante, y después de unos segundos, ésta se clavó ya sin vida en los ojos del profanador. Y en cuanto llegó la noche, un aire se dejó sentir en toda la casa de Pedro. El hombre recordaba vagamente que la bruja llevaba en el cuello un amuleto, el cual debía valer algo, pues se veía bastante antiguo. Por mucho que intentó contenerse, esa misma noche estaba en el cementerio al pie de la tumba. No tuvo que cavar mucho, así como tampoco invertir mucho esfuerzo en destapar su tumba,
ya que la mujer había sido enterrada sin ataúd, de modo que después de unas cuantas palabras ya estaba frente al valioso amuleto. Pedro tomó el amuleto y sin darle importancia a la tumba, la tapó como pudo, pero en cuanto llegó a su casa escuchó un terrible gemido. ¡Pedro! Parecía oírse en el viento. Aquel lamento provenía del panteón. Pedro comenzó a sentir miedo y encendiendo una vela, se asomó por su acostumbrada ventana para ver si podía ver algo, pero nada. No alcanzaba a ver a nadie en el lugar. Se fue hasta su cama y ahí comenzó a intensificarse el lamento. Al asomarse nuevamente por la ventana, pudo ver sobre las tumbas una sombra que se movía con gran facilidad. Unos segundos bastaron para que esta sombra estuviera posada frente a él, sosteniéndose en el aire y mirándolo fijamente a los ojos. Se trataba de aquella anciana que había sido condenada. Pedro estaba paralizado y poco pudo hacer para recobrar las fuerzas. Sentía que esa mirada lo absorbía. «Tienes una deuda conmigo», dijo el espectro de la anciana. «No solo has provocado mi muerte, sino que además has profanado mi tumba». «No, tú estás muerta», dijo con temor Pedro. «He venido a cobrar la deuda. He venido a cobrar la deuda». La leyenda cuenta que Pedro amaneció muerto, y cuando las autoridades determinaron la causa de su deceso, se supo que había sido de un paro cardíaco. El temor de este hombre debió ser muy grande como para acabar de esa manera. Pero la historia no acaba ahí, pues según se dice, a partir de esa noche se dejaron escuchar lamentos provenientes de un hombre, y minutos después de esto, se veía claramente que dos sombras llegaban juntas al panteón, y entrando juntos a una tumba en donde se suponía descansaba la anciana. Un amor de ultratumba. Corría el año de 1611, en una de las calles más habitadas de la Nueva España, la de Mesones. En una casa bastante descuidada, vivía una pareja que se demostraba su amor, olvidándose muchas veces de las buenas costumbres. Todos los vecinos hablaban de su mala conducta y de aquellas risitas que dejaban escuchar por las noches, de modo que todos creían tener unos vecinos pecadores. Muchos fueron los que lo pensaron, pero nadie se atrevió a acusarlos ante el tribunal de la Santa Inquisición. Después de toda semejante conducta, se le podía imputar cualquier tipo de pecado. Pero como si alguien hubiera escuchado todas las súplicas, llegó un buen día en que los ruidos y las risitas desaparecieron. Nadie parecía habitar la casa, pero tampoco hubo quien los vio salir. ¿Qué estaba ocurriendo? De entre las personas que servían a la pareja, ya ninguno quedaba, como si a todos se los hubiera tragado la tierra. Para ser más precisos, quizá ellos fueron abandonando la casa perdiéndose entre las calles de la ciudad, pues la gente a quien quería ver era a los dos amantes, y nadie le puso atención a los criados que algún día trabajaron ahí. Con el paso de los días, la incertidumbre creció más, y al cabo de unos meses, las llaves de la casa fueron entregadas al único pariente que le quedaba a la pareja, quien lógicamente la puso en venta, pero nadie quería habitar ese lugar, porque consideraban obra del demonio aquellas desapariciones, y aunque se realizaron algunas investigaciones, nadie pudo determinar qué fue lo que ocurrió con esa gente. Hasta las personas se volvieron piadosas. Cada vez que pasaban frente a la casa se persignaban e imploraban por el descanso eterno de aquellas almas, porque nadie les podía sacar de la cabeza que esa pareja había desaparecido. Incluso había quienes se sentían culpables por haber deseado la muerte de estas personas, y otras que se hacían las indignadas para que las sospechas de la justicia no cayera sobre ellas. Los años pasaron y a la Nueva España llegaron don Cosme y sus hijos, quienes después de habitar en una posada, finalmente adquirieron la casa deshabitada de los Mesones, aquella donde supuestamente habían desaparecido los amantes. En cuanto estuvieron en la propiedad, la hija sintió un escalofrío estremecedor, pero no le dio tanta importancia,
porque pensaba que era un aire que se infiltraba por todo el tiempo que había estado desocupada. Sin embargo, no era la única que sentía este extraño frío, ya que don Cosme y su hijo también lo llegaron a percibir, pero nadie le dio la importancia debida. Los días pasaban y ese frío se fue haciendo cada vez más intenso. Una noche, cuando el frío se intensificó todavía más, el viejo hombre se despertó para ser testigo de un acto de inmoralidad. Sus dos hijos estaban en la estancia besándose, como si se tratara de dos amantes. Al reprenderlos, estos cayeron inconscientes, y cuando volvieron en sí, ya no recordaban nada de lo ocurrido. Su padre estaba tan preocupado que decidió guardar silencio por lo menos hasta que las cosas se aclararan. Pero esto no ocurrió, sino que además aquellos encuentros lujuriosos se volvieron más constantes. Incluso ya no les importaba que fuera de día. Don Cosme ya no podía recibir visitas, porque estaba temeroso de que la Santa Inquisición los culpara y condenara. El hombre tenía sospechas de que algo malo estaba detrás de todo esto, ya que su hijo jamás había aprendido a tocar la guitarra, y aquel hombre que veía en sus actos de lujuria la tocaba de maravilla. Y su hija, a quien nunca le había gustado cocinar, se ponía horas enteras a prepararle ricos platillos a su presunto prometido. Todo era como si ambos estuvieran poseídos. Al tratar de encontrar ayuda, don Cosme relató lo sucedido, y alguien alcanzó a escucharlo, provocando que el secreto se volviera del dominio público. Fue así como los dos hermanos fueron condenados y muertos. Pero días después de su sepultura, don Cosme encontró en el sótano dos cuerpos, y supo entonces que sus hijos no habían sido más que objetos de posesión, y que de haber actuado con cautela, todavía estarían vivos. Sin embargo, nadie supo quién había matado a los amantes, y por qué vagaban aún por la casa. Algunos afirman que fueron los criados, quienes ya no soportaron servirles. Los envenenaron y luego abandonaron la casa, que años más tarde fue habitada por los infortunados hermanos. Pero esta es solo una hipótesis, ya que la realidad no puede ser precisada, y menos a cientos de años de haber sucedido. Hace muchísimo tiempo, allá en la época de la colonia, había una ancianita de rancia estirpe, descendiente de uno de los primeros conquistadores, que vivía sola en una gran casona, que por el descuido de muchos años y la indiferencia de la anciana dueña, sin duda, había vivido épocas mejores. La vieja casona parecía que se iba a caer de un momento a otro. La ancianita, que no tenía ningún ser querido que la cuidara, murió sola, triste y abandonada, y en su última voluntad pidió que se le enterrara con algunas de sus joyas y pertenencias, donando lo demás a los pobres, ya que no tenía a nadie que se las heredara. Así se cumplió a la señora su última voluntad, y fue enterrada con algunas de sus cosas personales de gran valor. Pasaron algunos años de ese nuevo siglo XVII, y unos cuidadores que eran compadres poco escrupulosos y de reciente ingreso en el cementerio de Tlatelolco, por pláticas baladíes y con enterradores ya viejos, se enteraron de la vieja historia del tesoro con el que la señora había sido enterrada. Así que una obscura noche de invierno, decidieron sacar las cosas de valor que tuviera ahí dentro. Así pues, bajo los humos del alcohol, cobijados por la medianoche, ambos comenzaron a profanar la tumba de la cual sacaron las joyas que pudieron. Pero a uno de los hombres le llamó la atención un anillo que el cadáver llevaba en uno de los dedos. Este, al tratar de quitárselo, no podía, puesto que el anillo se había atorado. Al no poder sacarlo, el hombre utilizó la pala que llevaba para cortar el dedo de un certero golpe. Entre risas y burlas, se retiraron para repartirse el producto de su rapiña y continuar sus francachelas en las tabernas y tugurios de mala muerte, en donde organizaban verdaderas orgías, con barraganas de pocos escrúpulos y muy dudosa reputación. Pasó el tiempo, y un día en que empezaba a caer la noche, y ambos hombres estaban haciendo su ronda por el cementerio, vieron a una señora sobre una tumba. Ambos pensaron que era alguien que fue a visitar a sus muertos. Muy quitados de la pena, se le acercaron y le pidieron que saliera del cementerio, que ya no eran horas de visita.
La señora no le hizo caso y siguió arrodillada. Ambos bellacos se molestaron y la sujetaron de los brazos para sacarla. Fue en ese momento cuando uno de ellos se dio cuenta que a la mano de la señora le faltaba un dedo, y le preguntó qué le había pasado, y le contestó que un truhán se lo había cortado para robarle un anillo. Pero al comenzar a hablar, el velo que llevaba puesto se le cayó dejando ver su rostro, el cual era de una horrible calavera descarnada. En ese momento se percataron de que estaban a los pies de la tumba que días antes habían saqueado. La horrible calavera volteó su rostro hacia el hombre que le había arrancado el dedo para robar el anillo que llevaba, y con voz lastimera y cavernosa le pidió que le devolviera su dedo con el anillo robado. Los dos bergantes acobardados salieron corriendo con todas sus fuerzas hasta llegar a sus casas situadas cerca del mismo cementerio, donde se encerraron a piedra y lodo. El enterrador que había hurtado el anillo se embruteció con botellas de vino y finalmente se durmió. Pero no bien había conciliado el sueño, cuando entre su inconsciencia escuchó extraños ruidos que se acercaban poco a poco hasta su lecho, y sintió helarse la sangre cuando a la pálida luz de la luna llena que se filtraba por el balcón descubrió estupefacto al pie de su cama el horrible espectro de la anciana mujer que le exigía más que pedir, le entregara su dedo y anillo. El desgraciado enterrador ladrón trató de huir, pero por más que lo intentaba, el espectro de la muerta no le dejaba ir. Finalmente ésta comenzó a desaparecer, pero el desgraciado y vulgar ladrón murió de un infarto, quedando grabado en su rostro una horrible mueca de espanto y terror indescriptible. Al día siguiente, con las primeras luces del alba, encontraron el cuerpo junto a la tumba de la señora. Ella lo arrastró hasta el cementerio. Su compañero y compadre quedó loco de remate al descubrir que la mano derecha de su amigo estaba sin un dedo, y la cara con una expresión de terror, además del cabello blanco por el miedo que experimentó. Romana era la partera del pueblo. Ella, a pesar de no haber estudiado enfermería, sabía cómo atender a las mujeres que estaban a punto de dar a luz. Desde jovencita comenzó con esa noble labor. En ocasiones solicitaban sus servicios durante frías madrugadas, y ella acudía con gusto, pues cobraba bien por su labor. Una noche llegó a su puerta un minero de nombre Raúl. Su joven esposa le pidió que fuera por Romana porque sentía que ya había llegado el momento. Romana vio que el minero lucía preocupado, pues era primerizo y temía por la salud de su esposa e hijo. «No te preocupes, todo saldrá bien, vamos para allá», le dijo ella. Caminaron varias calles, iluminándose solo con una lámpara de petróleo, y llegaron a una casa humilde. En cuanto Romanita entró, le ordenó a Raúl que pusiera a calentar agua. El hombre corrió a la cocina. Tras varios minutos de labor, la esposa del minero dio a luz a una hermosa niña. Raúl, al ver que su mujer e hija estaban bien, comenzó a gritar de felicidad. Román, al ver que la niña estaba bien, le dijo al minero que debía retirarse, que por favor le pagara sus servicios y que la acompañara de regreso a su casa. El minero le dijo que sí, que le dijera cuánto le debía. Romana le pidió 50 pesos, que en aquella época, estamos hablando de principios del siglo XX, era mucho dinero. Raúl se sorprendió al escuchar cuánto le pedía, pero con gusto aceptó pagarle el dinero, solo que había un pequeño problema: no tenía la cantidad completa. Además, no podía quedarse sin nada de dinero, porque debía comprar algunas cosas para su mujer e hija. Romana entendió la situación y le dijo que no había problema, que le pagara cuando tuviera dinero. El minero le dio en ese momento 25 pesos, dinero que Romana no quería aceptar, pues estaba consciente que en ese momento le hacían falta a Raúl. El minero le insistió hasta que ella aceptó recibirlo. «Le doy mi palabra que en cuanto cobre le pagaré los otros 25 pesos restantes».
Romana sabía que Raúl saldaría su deuda. Por desgracia, a la semana de que Raúl se había convertido en padre por primera vez, ocurrió una desgracia en el pueblo. La mina donde él trabajaba sufrió un derrumbe, sepultando a varios de los trabajadores, entre ellos a Raúl. Román, al escuchar la noticia de que el joven minero había muerto, sintió una pena muy grande, y no por los 25 pesos que no le habían pagado, sino porque había dejado desamparada a su mujer con su hija. Los cuerpos aún no les daban cristiana sepultura, ya que la labor de rescatar se les había complicado. Esa misma noche ocurrió algo que Romana jamás iba a olvidar. Eran alrededor de la medianoche. Ella se disponía a dormir. Cerró muy bien la puerta y justo cuando le dio la espalda para dirigirse a su alcoba, escuchó que tocaron 3 veces en ella. Los golpes sonaron de una forma distinta, pues hicieron que por un momento se le erizara los vellos de la piel. Romana no supo por qué tuvo esa sensación en su cuerpo. Aún así retrocedió unos pasos para preguntar quién era el que tocaba su puerta, pero antes de que abriera los labios, escuchó claramente: «Abra, por favor». La voz le pareció familiar. Sin preguntar más abrió su puerta. «Vengo a pagarle los 25 pesos de mi deuda». En cuanto Romanita vio de quién se trataba, se desmayó. A la mañana siguiente, Romana, al despertar, observó que en una mesa que tenía a un lado estaban los 25 pesos que el joven minero le había dejado, los cuales usó para oficiarle una misa en la memoria del difunto y para ayudar a su viuda y a su pequeña hija. La misa macabra dentro del Panteón El Saucito, en San Luis Potosí. Fue en el segundo tercio del siglo XVI cuando llegó de Europa a la Nueva España don Rodrigo de Quevedo y Coronado, descendiente de Hernán Cortés, por lo cual fue recibido con muchos honores. Tenía una posición privilegiada, aunque nadie sabía con certeza cuál era su encomienda, pues además de tener cédula real que lo convertía prácticamente en intocable, se rehusaba a contestar cuando le cuestionaban sobre su misión. Don Rodrigo tenía a su mando a varios esclavos, quienes trabajaban todo el día en condiciones infrahumanas. Excavaban buscando oro, pero al no encontrarlo, él los acusaba de haraganes y ladrones, por lo cual los castigaba azotándolos y dejándolos sin comer. Muchos murieron bajo su mando. Al ver tantos atropellos por parte de Quevedo, el virrey de Nueva España y el conde de Montalbán se comunicaron con el rey de España para informarle los actos crueles que realizaba su emisario. El rey decidió cumplir el capricho que tenía don Rodrigo antes de que fuera enviado a la Nueva España, inspeccionar las tierras del Potosí. La noticia lo hizo sumamente feliz, pues sabía que ahí había oro y plata en abundancia. Cuando don Rodrigo llegó a San Luis Potosí, descubrió con desilusión que eran tierras áridas, inhóspitas, pero se consoló al saber que debajo de estas había ocultos yacimientos de oro y plata. Sus nuevos esclavos le construyeron una casa enorme, donde vigilaba que ellos trabajaran sin descanso, buscando los preciados metales en los alrededores. Después de varios días en que los esclavos de Rodrigo buscaron afanosamente, hallaron unas piedras que brillaban como el oro. De hecho, con ellas los indígenas construían collares. Rodrigo, creyendo que por fin había dado con el precioso metal, lo envió a España, pero le dijeron que se trataba de guijarros, una piedra que no tiene ningún valor. Don Rodrigo comenzó a desesperarse y sintió que el tiempo se le estaba acabando, pues de España llegaron 2 hermanos, Juan y Pablo de la Rosa, jóvenes que al igual que él buscaban oro. Don Rodrigo les dio alojamiento en su casa con el fin de tenerlos vigilados, pues no quería que ellos lo hallaran primero y no le informaran. Buscaron por semanas en una mina con más de 200 indígenas a su disposición.
Los esclavos excavaron en lo más profundo que pudieron, pero no encontraron nada. Los hermanos, resignados de que habían fracasado, le informaron de esto a don Rodrigo. Él no tomó con agrado la noticia y les pidió a los hermanos que regresaran a la mina para ver cuánto más habían excavado los esclavos. Ellos obedecieron. En ese momento, un trastornado Rodrigo le pidió a dos de sus más fieles capataces que desviaran un canal de aguas hacia la entrada de la mina. Ellos obedecieron por temor a que los matara. Cientos de litros de agua entraban a la mina en segundos, y a los pocos minutos comenzaron a escucharse los gritos de desesperación de aquellos hombres que trataban de salvar sus vidas. Al no escuchar más gritos, don Rodrigo se retiró a su casa, en donde se encerró todo el día. No pasó mucho tiempo para que las almas de esas personas comenzaran a atormentarlo, pues don Rodrigo las veía dentro de su casa como espectros, reclamándole que por su avaricia ellos habían muerto. De día y de noche don Rodrigo era atormentado con esas presencias fantasmales. También en sus sueños los reclamos eran de este tipo. Cierta noche se le apareció San Luis Rey, santo patrono de San Luis Potosí, quien le mostró una nutrida procesión fantasmal conformada por las más de 200 personas que había matado. Ahogándolas, don Rodrigo se horrorizó al ver a los esclavos y a los hermanos de la Rosa como espectros que le recriminaban sus actos. Rodrigo les pedía clemencia a estas almas, decía estar arrepentido por sus actos y pedía perdón a Dios. De esta forma la visión de los espectros desapareció súbitamente. Al día siguiente, don Rodrigo tuvo un cambio radical en su vida. Se dispuso a ayudar a la gente más pobre. Entregaba, de forma irónica, monedas de oro a los más necesitados del pueblo. Incluso buscaba a los pordioseros para curarles sus heridas. Se desgarraba su ropa fina y la usaba como vendas. Esto demostraba el enorme arrepentimiento que sentía y el miedo que tenía de ir al infierno cuando muriera. Por esos días llegó a este lugar un fraile franciscano llamado Fray Benedicto de Guzmán, el cual tenía fama de santo. Don Rodrigo lo buscó con desesperación para que éste lo confesara y perdonara sus pecados. El fraile le impuso 12 penitencias y además le dijo que cuando muriera debían oficiarle una misa de cuerpo presente. A partir de este encuentro con el fraile, don Rodrigo llevó una vida ejemplar. Aquellos que no conocían su pasado, les hubiera sido difícil imaginarse que este hombre había sido el causante de tantas muertes. Don Rodrigo falleció 24 años después de su confesión con Fray Benedicto. Su única familiar, doña Soledad García Coronado, fue la encargada de abrir su testamento, en donde solicitaba la presencia de algunas personas para que lo acompañaran a su funeral, pero todas ya estaban muertas. Doña Soledad incluso viajó a la Ciudad de México para pedirle a la hija de Juan de la Rosa que por favor acudiera a la misa, pero ella se negó rotundamente. La misa se celebró, pero ninguna de las personas nombradas en el testamento estuvo en la misa. 3 años después de la muerte de don Rodrigo, ocurrió un hecho inexplicable y al mismo tiempo macabro. Una noche, mientras doña Soledad rezaba por el eterno descanso de su pariente, escuchó que afuera de su casa se escuchaban cantos funerarios. Esto llamó poderosamente su atención y se asomó por la ventana para ver qué sucedía. No podía creer lo que estaba viendo. Se trataba de una procesión fantasmal. Entre los espectros logró distinguir a algunas de las personas que conoció en vida, pues fueron amigos de don Rodrigo. Doña Soledad salió de su casa y siguió la procesión fantasmal que se dirigía al Panteón del Saucito. Adentro, la mujer observó, gracias a la luz de la luna llena, que estas ánimas estaban montando guardia a don Rodrigo, quien estaba tendido sobre una lápida. Ella se espantó con lo que vio y regresó a su casa corriendo, agradecida con Dios porque al fin don Rodrigo podría descansar en paz. Pero esto no era así, pues 100 años después, en 1909, se repitió la procesión y la vio Consuelo Meléndez, viuda de Hinojosa.
Ella lo informó al sacerdote Antonio Cabañas, quien conocía la historia. Incluso el clérigo le dijo que faltaban 2 procesiones más, pues estas debían sumar 7. Esas peregrinaciones se realizan cada 100 años, así que debió verse una en el año 2009. Mas no existe ningún reporte, o bien, el que fue testigo ha preferido guardar silencio. La última ocurrirá en el año 2109, así que las futuras generaciones que escuchen esto deberán estar atentas por si acaso logran ver la última peregrinación fantasmal en honor a don Rodrigo de Quevedo, con la cual por fin podrá descansar en paz. ¿Quién iba a decirle al presbítero don Agustín del Moral la historia que iba a vivir ese día? Terminaba de leer el grueso libro de teología que se encontraba estudiando, cuando ya cansado lo cerró, pues además tenía compromiso de asistir a la casa del señor canónigo de catedral, quien le había invitado a cenar. Antes de acudir a su compromiso debía visitar a sus enfermos. Habitualmente iba a darle su bendición. Se puso su capa y salió a la calle dirigiéndose a una vecindad cercana con palabras de consuelo a una pobre viuda, y le regaló algunas monedas para su sustento. De ahí pasó al hospital a visitar a los leprosos, quienes no tomaban su medicina a menos que el padre don Agustín se las diera. Terminada esta labor se dirigió de nuevo a la calle, que ya se encontraba oscura, para encaminarse a casa del canónigo, cuando de repente se le acercaron 2 hombres fuertes, de no muy buena apariencia, quien con voz aguardientosa le dijeron: «Venimos por usted, padre, pues hay una moribunda que se encuentra en las últimas y nos pide que lo llevemos, precisamente a usted, para que le dé confesión de sus pecados». El padre, sin temor, pues tenía un alma que derramaba bondad, les contestó: «Vamos, hijos, vamos a donde ustedes me digan, pues sé que la cosa urge». Los hombres lo encaminaron a la vuelta de la calle, donde ya lo esperaba un coche. Abrieron la portezuela y subieron al padre adentro del mismo, ordenándole al cochero que tomara rumbo a donde tenía que ir. Partieron lo más rápido posible. El auto saltaba, se movía de un lado a otro por la rapidez con que el hábil cochero lo conducía. Pasaban calles y calles hasta que por fin llegaron a un callejón oscuro. Se detuvo el carruaje, y bajaron los hombres junto con el padre Agustín, y ya caminando se dirigieron a una pobre casa. Tocaron la puerta, y abrió una viejecita de un aspecto repugnante, recargada sobre un palo a manera de bastón. La casa en su interior no tenía muebles, y daba un aspecto de suciedad. En un jarro que se encontraba en el suelo, se había colocado una vela que con luz tenue lograba alumbrar un poco la habitación, mientras que la viejecita no dejaba de sollozar, y con voz estremecedora por el llanto le dijo al sacerdote: «En la otra habitación está la mujer que lo espera, padre. Entre y haga lo que tiene que hacer». La repugnante vieja guió al sacerdote con mano temblorosa hacia el cuarto, y lo puso junto a un montón de harapos, que tenían un olor nauseabundo, y de ahí salía un débil quejido, que al mismo tiempo se sentía angustioso. El padre procedió de inmediato a arrodillarse para impartir el sacramento a la moribunda, y la asquerosa vieja salió de la habitación para dejarlos solos. Cosas horribles seguramente le decía la mujer agonizante al presbítero don Agustín, jadeando, sudando y haciendo un gran esfuerzo por confesar todas sus culpas. Mientras tanto, el buen sacerdote la escuchaba atento y lleno de misericordia ante aquella mujer que pronto iba a emprender el viaje hacia el otro mundo. Cuando terminó de confesar sus culpas la agonizante, el padre Agustín procedió a darle la absolución de sus pecados, para que cuando emprendiera el viaje eterno, lo hiciera sin culpa alguna. Sin embargo, ella no cesaba de llorar, y el buen clérigo le dirigió palabras cariñosas para consolarla. Le besó la frente y ambos se pusieron a rezar, para encomendarle al Señor su alma, que en breve partiría de este mundo. El llanto de la mujer fue perdiendo fuerza, hasta que se oía como un débil quejido, y el buen sacerdote sufría un dolor enorme en el corazón ante tal escena.
hasta que por fin la mujer soltó un grito desgarrador, y el sacerdote, al alumbrarse con la vela, vio que la dama acababa de morir. Pudo cerciorarse del rostro fino, delicado como el marfil, del que todavía rodaban algunas lágrimas por sus mejillas, para perderse en su enorme cabellera rubia, la que se recargaba sobre los trapos pestilentes en los cuales yacía. Corrió presuroso don Agustín hacia el otro cuarto en busca de la vieja, pero la habitación estaba sola. Gritó a viva voz a la anciana, pero nadie le respondía. Tampoco se hallaba ahí los hombres que la habían conducido. Asombrado salió a la calle en busca del carruaje, pero éste tampoco estaba. Todo desconcertado volvió hacia la casa. Penetró en ella, pero la puerta se empezó a cerrar poco a poco, y gritaba, pero nadie le respondía. Salió de nueva cuenta hacia la calle y se dirigió con paso lento hacia la casa del canónigo que lo esperaba. Tocó la puerta y salieron sus amigos, y todavía le preguntaron: «¿Qué horas son estas de llegar, padre? Pues ¿dónde andaba? Ya casi nos vamos, de lo que se perdió por llegar hasta esta hora». El padre no respondía a las preguntas que le hacían. Estaba conmovido y no daba credibilidad a lo que le había sucedido. Los amigos, al ver que el pobre estaba pálido y tembloroso, además sudando copiosamente, le interrogaron: «A lo mejor llegó usted tarde para no perder con nosotros en los naipes. Tómese una copa de este licor de anís». Pero él seguía pensativo, mientras buscaba en los bolsillos su pañuelo y su rosario, respondiéndose a sí mismo: «Qué memoria la mía. Pero si no perdí ni mi pañuelo ni mi rosario. Lo que pasa es que lo olvidé en la casa de la mujer que acabo de confesar». El señor canónigo, ya preocupado por el estado del buen amigo, le respondió: «No se preocupe, padre, dígame dónde estuvo y voy a enviar a mis criados que vayan por su rosario y su pañuelo, mientras nosotros nos echamos una manita en los naipes». Así ocurrió, y mientras los sirvientes se dirigieron a la casa donde había estado el sacerdote, estos se pusieron a jugar a las cartas. Pero el padre Agustín no volvía en sí. Seguía ensimismado y no daba una en las cartas. Regresaron los sirvientes que habían ido en busca del pañuelo y el rosario, pero a la pregunta que les hizo el padre Agustín, le respondieron que sí habían dado con la casa, y estuvieron llamando a la puerta un buen rato, pero nadie le respondía, por lo que decidieron regresar. El padre del Moral insistió en que quizá habían ido a otra casa, por lo que les volvió a repetir santo y seña del domicilio a dónde encaminarse. Los criados volvieron a partir, regresando a rato con la misma noticia, que sí habían dado con la casa, pero que ésta se encontraba cerrada, que estuvieron tocando a la puerta, pero nadie les respondía. El señor canónigo y los demás amigos que se encontraban en la tertulia empezaron a burlarse del padre, pero él les aseguraba que acababa de hacer una confesión en esa casa y que no estaba loco, y para probarlo, invitaba a todos los presentes al día siguiente, temprano por la mañana, a que acudieran a ese sitio, donde él había estado confesando a una mujer, que le había relatado cosas horribles, pero que obviamente por secreto de confesión no podía contárselas. Como lo acordaron, al día siguiente muy de mañana, se reunieron todos los hombres en el callejón formado por casas miserables, abandonado y sucio. La hierba crecía por doquier, y en una de las esquinas se encontraba la imagen de una virgen labrada en cantera, pero de color verde por efecto de la humedad, y misma que el padre reconoció inmediatamente. Dirigiendo su mirada hacia el fondo, dijo estas palabras: «Ahí está, ese es el sitio». Se detuvieron todos ante una casa chica, en la que se miraba a simple vista el estrago de los años, pues ya tenía grietas enormes. Tocaron y tocaron insistentemente, pero nadie salió. Tocaron con más fuerza, casi derrumbando las tablas de la puerta, pero como en las ocasiones anteriores, nadie respondía, hasta que al rato y atraído por el escándalo, se acercó un viejecito que era el vecino de la casa en ruinas y les dijo: «Oigan, señores, ¿a quién buscan ahí tan insistentemente? No se esfuercen, esa casa hace muchos años que se encuentra abandonada. Era yo muy pequeño cuando llegué a vivir a este callejón y la casa ya se encontraba abandonada.
Vaya que ha pasado tiempo, señores. El padre Agustín insistió. Anoche estuve aquí y vine a confesar a una moribunda. ¡Imposible! Respondió el anciano. Ya les dije que esta casa hace años que se encuentra deshabitada. Vea el lujo de la cerradura. Está tapado por la cantidad de telarañas secas que tiene en su interior, lo que prueba que hace muchísimos años que nadie abre esas puertas. El buen sacerdote angustiado le dijo al anciano. Yo anoche estuve aquí y lo probaré. Que tiren la puerta si es preciso, pues he de encontrar aquí mi pañuelo y mi rosario que dejé olvidado cuando vine a confesar a la mujer moribunda. Mi esposa, que Dios nuestro Señor tenga en su gloria, le contestó el anciano. Salió una noche y se asomó por la ventana porque se oían unos gritos desesperados. ¿Y cuál fue su sorpresa al ver que esta casa ardía en llamas? Y estaba una mujer que corría por la azotea desesperada, arrastrando un largo vestido de terciopelo. A pesar de esto, al día siguiente, ya de mañana, nos volvimos a asomar, pero curiosamente nada había pasado y todo se encontraba como de costumbre. Se mandó traer a un herrero, el que por fin, después de mucho esfuerzo, logró abrir la oxidada cerradura. Abrieron la habitación y en ella se percibía un olor a humedad añeja. Los muros se encontraban empapados de agua, que se había quedado encerrada por muchos años en este sitio. El suelo estaba lodoso, y por un arco que se miraba en uno de los rincones, se pasaba la habitación contigua, la que sí tenía luz, pues el sol filtraba algunos rayos en el lugar donde se habían desprendido algunas vigas. Entraron en la derruida habitación, y cuál sería la sorpresa de todos, a tiempo que emitían un grito de asombro. Se quedaron sorprendidos cuando vieron en el suelo el pañuelo blanco y el rosario del padre Agustín. ¡Mi pañuelo! ¡Mi rosario! ¡Mírenlos! ¿Ya vieron que no decía mentiras? No acostumbro a mentir. ¡Nunca! Si yo les dije que anoche estuve aquí confesando a una moribunda, es porque así fue. ¿Qué más prueba quieren? Mi pañuelo y mi rosario están aquí, y ustedes decían que me había equivocado de casa. En un rincón del cuarto se hallaban en el piso unos hilachos negros, y en la tierra removida se asomaba un fragmento de terciopelo, con algunos hilillos de plata, ya oxidada por los años. Este es el traje que llevaba puesto la hermosa señora, la que me confesó cosas espeluznantes. Este es, dijo con un hilillo de voz el padre Agustín del Moral. Los ahí presentes escarbaron un poco la tierra y encontraron un esqueleto amarillo ya por los años, envuelto en pedazos de terciopelo bordado. El cráneo aún conservaba una diadema de brillantes, que al recibir la luz del sol, emitió como chispas de alegría. ¿A quién confesé anoche, Señor? Ay, no quiero ni pensar, pero confesé a una muerta. Sí, confesé a una muerta, que vino de ultratumba con permiso del Señor, para purificar sus espantosos pecados. Aquellas cosas que oí me dejaron horrorizado. Todos los presentes temblaban mudos de asombro, sus rostros desencajados, pálidos ante tal sorpresa. El padre Agustín empezó de repente a reírse a carcajadas mientras que arrojaba espuma por la boca. Se había vuelto loco. ¡Confesé una muerta! ¡Confesé una muerta! Y en tanto esto sucedía, una puerta del interior de la casa empezó a abrirse y a cerrarse.